Muy buena tarde a todos los espectadores. Mi nombre es Ángel Sánchez Domínguez y me encuentro con mi compañero Irving Josué Naranjo Paredes. Buenas tardes, yo soy Irving José Naranjo Paredes. Y ambos somos alumnos de quinto semestre de la carrera de Ingeniería de Sistemas Computacionales en el Instituto Tecnológico de México, Campus Veracruz. Y el día de hoy, a través de este video, vamos a escribir una serie de conceptos sobre sistemas operativos a modo de examen para la materia de sistemas operativos para la unidad 1. Así que, sin más dilación, comenzamos. Bueno, como primera pregunta tenemos, ¿qué es un sistema operativo? Entonces tenemos que un sistema operativo, que se conoce con sus siglas SO, OS o OS, frecuentemente por sus siglas en inglés Operating System, es un programa o conjunto de programas cuya función es gestionar los recursos de hardware de un sistema informático, y que también provee de servicios a programas de aplicación, ejecutándose en modo privilegiado con respecto a los restantes. Entonces entendemos que un sistema operativo funciona como un programa que es una interfaz entre los dispositivos de hardware y el usuario. Como segunda pregunta tenemos, ¿cuáles son las 5 funciones básicas de un sistema operativo en un sistema informático? Y es que sabemos que los sistemas operativos pueden realizar miles de funcionalidades. Sin embargo, cualquier sistema operativo debe cumplir con las 5 más básicas, las cuales son interfaces de usuario, administración de recursos, administración de archivos, administración de tareas y servicios de soporte y tutoría. Cuando hablamos de interfaces de usuario, nos referimos a que el sistema operativo le provee o le suministra al usuario una forma gráfica de comunicarse con él. Esta forma gráfica puede estar basada en puros comandos, en menús simples o menús más complejos, en los cuales los menús más complejos incluyen interfaces gráficas de usuario, las cuales contienen menús, botones, imágenes, iconos, inclusive interacciones de forma dinámica. De ahí tenemos lo que es la administración de recursos, en el cual el sistema operativo se encarga de administrar todos los componentes dentro del CPU, en este caso en la memoria RAM, el disco duro, así también como aquellos dispositivos o periféricos que se conecten de forma adicional, como puede ser el monitor, el teclado, el mouse, inclusive una impresora o una memoria USB. Ahora los siguientes 3 puntos los explicará mi compañero Irving. Como tercer punto tenemos lo que es la administración de archivos. Aquí, todos los sistemas operativos deben tener programas capaces de administrar archivos, los cuales deben de controlar la creación, el borrado y el acceso de archivos de datos y de aplicaciones. Esto también implica que estos programas puedan guardar la ubicación física de estos archivos en algún dispositivo magnético o en algún dispositivo de almacenamiento secundario. Después tenemos lo que es la administración de tareas. Aquí, los sistemas operativos deben de tener programas capaces de administrar las tareas informáticas de los usuarios finales. Estos programas deben de controlar qué áreas tienen acceso al CPU y por cuánto tiempo. También le deben de poder asignar un tiempo específico de CPU a una tarea específica y deben de poder interrumpir el CPU en cualquier momento para poder intercambiar una tarea que se esté ejecutando por una que tenga mayor prioridad. Después tenemos el servicio de soporte y utilerías, y esto más que nada es los servicios que nos debe de proporcionar el sistema operativo, los cuales son corrección de errores de software, inclusión de nuevas funciones, actualización de versiones, mejoras de seguridad y drivers que pueden ser para nuevos periféricos o nuevos dispositivos. Como tercera pregunta tenemos, menciona por lo menos 8 sistemas operativos que no sean de la misma familia. Yo les mencionaré sistemas operativos enfocados hacia las computadoras. Y los más conocidos son Microsoft Windows, Mac OS y lo que es GNU Linux o Ubuntu. Sin embargo, también tenemos otros sistemas operativos conocidos como lo son Solaris, Crack OS, Fulcrum OS, entre otros. Bueno, yo les explicaré qué sistemas operativos existen para los teléfonos. Actualmente los más conocidos son el sistema Android, iOS, Windows Phone, Symbian OS y BlackBerry OS. Como cuarta pregunta tenemos, ¿cuál es la característica principal de los sistemas operativos en la primera generación, es decir, en los años 40, y en la cuarta generación, es decir, en los años 80? En la primera generación, realmente la característica principal de sistemas operativos, aunque suene gracioso, es que no existían sistemas operativos. De hecho, ni existían computadoras. Aquí lo que teníamos eran máquinas gigantes que ocupaban cuartos enteros y trabajaban a base de bulbos de vacío.
En la cuarta generación, que es la de los años 80, tenemos que aparecieron los primeros sistemas operativos distribuidos y en red. Adicionalmente, también tenemos los sistemas operativos más populares de la época, que eran el MS-2 y el Unix. Otra característica importante también es que las computadoras ahora funcionaban con circuitos integrados, donde se podía poner miles de transistores en un centímetro cuadrado de silicio. Como quinta pregunta tenemos una definición, la cual dice, estos sistemas se usan en entornos donde se deben aceptar y procesar en tiempos muy breves un gran número de sucesos, y la respuesta es sistemas operativos en tiempo real, debido a que estos sistemas operativos se les exige que realicen sus tareas en el menor tiempo posible, es decir, casi de forma instantánea, ya que al usuario final se le tiene que dar la impresión de que todas las aplicaciones se están ejecutando al mismo tiempo. Como sexta pregunta tenemos describe un sistema operativo distribuido. Y pues bien, tenemos que un sistema operativo distribuido es una colección de computadoras independientes, las cuales se presentan ante los usuarios que utilizan el sistema como una única computadora. De esto podemos entender que estas máquinas son autónomas, es decir, ninguna depende de otra, y que los usuarios siempre perciben que están utilizando una única computadora. La característica principal de los sistemas operativos distribuidos es que siempre se presentan como una única máquina ante los usuarios finales. Estos usuarios desconocen en qué procesador se están ejecutando sus procesos y de igual manera no saben en dónde residen en qué máquina residen sus ficheros. Para la séptima pregunta, tenemos qué es spooling. Y la definición menciona que es el proceso informático en el cual un ordenador almacena datos de forma temporal en un archivo o dispositivo de almacenamiento primario y secundario para ser usado posteriormente. En la diapositiva se grafica esto de manera más entendible, en el cual tenemos dos computadoras que quieren utilizar una misma impresora. En el caso 1, la computadora 1 mandó imprimir 2 hojas, y en el caso 2, la computadora 2 mandó imprimir una sola hoja. Como la computadora 1 mandó llamar a la impresora antes que la computadora 2, para que la última hoja, que es de la computadora 2, se imprima, tiene que esperar a que se impriman cada una de las hojas de la computadora 1. Esto es el spooling. Como pregunta 8 tenemos, describe los tipos de memoria de una computadora y da un ejemplo. En este caso, en los tipos de memoria tenemos dos. El primer tipo es memoria principal. La memoria principal de un dispositivo es donde se almacena de forma temporal los datos de los programas que estás utilizando en ese momento. Por ejemplo, tenemos la memoria RAM y la memoria ROM, y adicionalmente tenemos la memoria caché, la cual es parte de la memoria RAM. Como segundo tipo tenemos la memoria secundaria, la cual es un tipo de memoria que suele tener más capacidad que la memoria principal, sin embargo suele ser más lenta que esta. Además, a diferencia de la memoria principal, la memoria secundaria guarda los datos de forma permanente hasta que sean sustituidos por nuevos datos. Y en caso de una falla eléctrica, los datos permanecerían en la memoria secundaria. Como ejemplos de memorias secundarias tenemos los discos duros y los discos flexibles. Y en el caso de los discos duros, aquí se puede encontrar otra subvariante de memoria, la cual es la memoria virtual. Como pregunta 9 tenemos una definición. Esta dice, se encarga de controlar y administrar los servicios y peticiones de recursos y hardware con respecto a uno o varios procesos. La respuesta es el kernel. Como podemos ver en la imagen, tenemos una representación de lo que es el kernel y el sistema operativo. El kernel posee las funciones básicas de lo que es el sistema operativo, entonces podríamos decir que es su corazón. Sin él, el sistema operativo no podría funcionar. Como última pregunta tenemos, ¿qué interviene para crear la memoria virtual? Y para que se pueda crear la memoria virtual, como tal, la memoria RAM tiene que estar llena, o en este caso, la memoria física tiene que estar llena, o el espacio que tiene debe ser insuficiente. Entonces, en esos casos, el sistema operativo crea un espacio en el disco duro llamado memoria virtual. Como podemos ver en la imagen, en la primera parte tenemos la representación de la memoria física o la RAM. Y cuando esta se encuentra llena, lo que hace el sistema operativo, como mencioné anteriormente, es crear un espacio adicional en el disco duro, a la cual llamará memoria virtual, o también se le conoce como swap.
Como pregunta opcional tenemos, describe los 5 niveles de la estructura de un sistema operativo. Gracias a las funciones básicas de un sistema operativo, este se puede dividir en varios niveles. Estos niveles van desde el más interno hasta los más externos. Estos niveles son la gestión de memoria, el procesador, la entrada y salida, el intérprete de lenguajes y el control de archivos. Como primer nivel tenemos la gestión de memoria. Este nivel proporciona las facilidades de bajo nivel para la gestión de memoria secundaria necesaria para la ejecución de procesos. Lo que podemos entender de esto es que se encarga de gestionar la asignación de la memoria principal y la memoria secundaria para cada uno de los procesos. Vinculado a este tenemos el nivel 2, que es el procesador. Aquí el sistema operativo se encarga de activar los quantus de tiempo para cada uno de los procesos, creando interrupciones de hardware cuando estos no son respetados. Aquí lo principal es que tenemos que el sistema operativo puede controlar cuando estos procesos se crean, se inician, se detienen o se borran. Los siguientes 3 niveles los explicará mi compañero Ángel. En el nivel 3 tenemos la entrada y salida, y es que como los procesos pueden tener o necesitan el acceso tal vez de algunos dispositivos o componentes que están integrados en el CPU o secundarios, entonces el sistema operativo se encarga de gestionar la conexión entre ellos, es decir, la comunicación. En el siguiente nivel, que es el nivel 4, tenemos el intérprete de lenguajes. Y es que sabemos que aunque las aplicaciones pueden estar programadas en diferentes lenguajes de programación, válgase la redundancia, el sistema operativo debe ser capaz de interpretar cada una de esas aplicaciones sin importar el lenguaje en el que estén programados. Adicionalmente, en este nivel, cuando una interfaz gráfica de usuario es utilizada, y cuando el usuario final aprieta, por ejemplo, un botón, lo que hace es activar un comando el cual el sistema operativo lo lee o se da cuenta de ello y realiza como tal un proceso o tarea. Y como último nivel, tenemos lo que es el control de archivos. Y es que el sistema operativo también se encarga de administrar lo que es la creación, eliminación y modificación de los archivos, así también como saber en dónde se encuentran de forma física. Y con esto daríamos como terminada esta presentación, esta exposición. Muchas gracias a todos los espectadores. Hasta la próxima.